que el rencor de nuestros papás nos separó. Son mis primas hermanas, Diana y Michelle. Descendemos de guerrilleros y enfermos mentales. ¿Ahora comprenden? Sí. Lo crean o no tiene tanto tiempo que nos conocemos. O sea, teníamos 20, 30 años de no vernos. Ajá. Porque su mamá y mi papá se pelearon. Creyeron que lo más fácil era mejor nunca más volverse a hablar. Y que con eso estaba súper bien que sus hijos tampoco se vieran. Entonces, crecimos sin conocernos. No, y aparte primas hermanas, o sea, eso está cañón. Como según yo pensaba que tu mamá odiaba a mi papá, entonces fue como ella me odia a mí también. Es que con mi mamá, la verdad es que como odia todo el planeta. Imagínate cuántas navidades pudimos haber pasado juntos. Sí, de todo lo que te pierdes, ¿no? Todo viajes, pudimos haber hecho muchas cosas. Estamos como tratando de recuperar. No puede pasar. No puede pasar Marta aquí. y Kenneth en podcast. Exacto. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Aquí estamos en un capítulo más de el mejor podcast del mundo con 100,000 millones de suscriptores. Es correcto, ya nos están escuchando, se rumora, no, a mí me llegó un rumor, que en Tanzania ya nos están Sí, en el Tíbet también. también. Sí, y en ruso. Sí. Qué bueno que me dices, ya no sabía. Yo pero sabía que ya hay traducción en ruso. me lo veo lógico, o sea, me veo lógico. ¿verdad? Nunca había un podcast tenido tanto éxito como Lo que sí es que es muy intenso, es muy intenso. Ay, sí, pues espero que hoy no me hagan llorar. Y yo así de, ay, no sé. Aquí no se hacen promesas por Aquí no anticipado. prometemos nada. No puede pasar. No puede pasar Marta aquí. y Kenneth en podcast. Exacto. Por cierto, shout out a mi playera que me la hizo mi cuñada Jazz Torres. Corazón de Peña Nieto. No, nunca me ha salido. Y digo Siempre Jazz me sale. Torres porque no es mexicana, por eso lo pronuncio así. No porque me creía yo Marta de baile. El primer idioma que aprendí fue el inglés. Exacto. ¿No? Tú sabes decir Popocatépetl. Lo mismo me pasa a mí con McDonald's. Yo no hago radio para gente jodida. Pero bueno, hoy vamos a platicar, les traemos chismecito. Pero no vamos a decir todo. Sí. Ajá. No, el Sí, por eso es cito, es chismecito. el chismesote. El chiste es que El chiste es que hay lavadero aquí, pero es lavadero del que te duele el alma, ¿no? La verdad. Pero bueno, las cosas son como son, las cosas pasan como pasan y ya, y no hay que cuestionarlas, pero la cosa es la siguiente. Son mis primas hermanas, Diana y Michelle, Molina Cadena, y yo soy Marta Cadena. Y su mamá y mi papá son hermanos, eran hermanos porque mi papá murió. Pero como bien dicen ustedes, son hermanos de todas maneras, aunque sea mi papá en otro plano. ¿Pero por qué chismecito? Porque lo crean o no tiene tanto tiempo que nos conocemos. O bueno, tiene muchos años que nos conocemos, muchos. nos conocimos. Pero nos conocimos de chiquitos, pero nunca nos volvimos a ver. O sea, nos vimos, pero no nos conocimos. Ey. ¿Mm? Porque esa es la parte que no vamos a platicar. Lo siento mucho, amigos. Por unos chismecitos. Suspenso. No, o sea, sí les podemos decir más o menos por qué. Porque su mamá y mi papá se pelearon Como hermanos. como buenos Pleitos de hermanos. Ey. Pero desafortunadamente ellos vivieron en una época y bajo ciertas circunstancias que no les enseñaron a resolver problemas de ese tipo. Entonces creyeron que lo más fácil era mejor nunca más volverse a hablar. En vez de platicar y decir, me caes mal tú también, bueno, ya vente, somos hermanos, decidieron que estaba padre no volverse a ver nunca más, ¿no? Entonces, y que con eso estaba súper bien que sus hijos tampoco se vieran. Entonces, crecimos sin conocernos.
pero siempre sabiendo que existíamos. Sí, eso sí. ¿No? O sea, siempre era como mis primos, los hijos de mi tía Carmen, y ustedes, pues los hijos de mis Los hijos del tío Toño. Del tío Toño. Porque para nosotros era el tío Toño. No, claro. Y Rosa Marta. Y mi tía Rosa, y la tía Rosa Marta, o sea, mi señora madre. Besos a mi tía preciosa. Así que está, la neta está acá. Sí. O sea, aquí todos la queremos mucho. Corazón de Peña Nieto. Sí. Corazón de Peña Nieto. Pues ha sido una cosa muy fuerte, muy bonita, muy rara, muy todo lo que quieran llamarle, porque no sé si ustedes quieran, ahorita comparten ustedes su versión de los hechos. Mi versión de los hechos es que hace muchos años me llegó bueno, ¿por qué no queremos decir por qué se pelearon nuestros papás? Porque básicamente no es nuestro pedo. Ajá, no queremos hablar No, de no, su exacto. problema. El problema Entonces, de ellos, es su problema. no de Eso, mi eso, problema. eso. Que desafortunadamente crecimos comprándonos el problema también, pero pues crecimos y después dijimos, bueno, pues no hay que ser mensos. Es el problema de ellos, ¿no? Entonces, sigamos la tradición. no sigamos la tradición y mejor seamos familia. Pero para que llegara a ese punto pasó mucho. Sí, porque no fue así nada más. No Como, fue así ay, nada ay, más. vamos a hablarnos porque ya somos primos. No, Exactamente, no fue así nada más. no fue así. Yo de lo que me acuerdo es, y bueno, de hecho se trata el podcast de hoy, que el rencor de nuestros papás nos separó. Literal. Pero creo que el amor o no sé qué demonios nos juntó. Pues algo extraño, porque ahí fue la familia entera cadena combinada con aquel temblor, ¿no? Donde se volvieron a encontrar y cosas así. Todas las coincidencias. Pero no nos volvimos a encontrar en el templo. No, desde mucho antes. Pero hay muchas coincidencias que primero las unieron. La sangre llama y el amor supera todo. La sangre fue lo de la familia cadena todos cuando nos reunimos los no sé cuántos. Pero ustedes empezaron desde antes. Gracias a... No diré tu nombre. ¿Tú barajas? claro. No, sí, pues ¿qué tiene, no? Gracias a un amigo en común. Gracias a un amigo en común, sí. Hace muchos años a mí me llegó una solicitud de amistad de Facebook tuya y fue como su rostro, sé perfecto que conozco ese rostro, pero ¿quién es? ¿No? ¿No sabías quién era? Es que, güey, yo no había ni visto fotos, creo. O sea, teníamos 20, 30 años de no vernos. Ajá. ¿Cuánto? Bueno, lo que pasa es que estaban más chiquitas. Digo, obviamente yo sí las recuerdo y ubico con más claridad. yo tampoco. Yo si no hubiera sido por barajitas. Sí, no hubiera No, sabido. y todo fue en una plática. Bueno, cuenta tu experiencia, perdón. Bueno, a ver, no importa. Bueno, más allá de la solicitud de amistad, tenemos un amigo en común que se llama Mauricio. Entonces, mi papá y mi hermano tenían un negocio, Mauricio era parte de ese negocio y era un antro muy popular, más bien. Y lo menciono porque no es como es un negocio ahí X de quién sabe qué, sino más bien era como un antro que en su momento era Muy como famoso, de los más fue muy populares y de los más famosos en ese Antrillo entonces. muy nice. Ajá. Ajá. Y ahí trabajaba Mauricio. Y entonces tú cuenta eso. Ajá. Y entonces en una ocasión estábamos en casa de una amiga de Bego, que la conocen. Y ahí estaba Mauricio. Y entonces empezó a platicar de que él trabajaba en ese antro. O sea, entonces es Ciudad de México. Sí, sí. Sí. Entonces Mau empezó a platicar, no, yo trabajo en este antro. Y yo, ¿a poco trabajabas ahí? Porque yo sí sabía, pues por escuchadas de la familia, que mi tío tenía ese antro. O sea, nunca fui, la verdad, nunca. ¿Pero en qué época? ¿En los 80? No, hombre, nada. No, ya 90, ¿no? 2000. 2000, lo abrimos en 2002. ¿Y, Sí, y tú te encontraste con tus amigos en qué año? Pues es que no sé, ya no existía ese antro. O sea, él estaba como contando. Ay, no, yo cuando trabajaba en el antro, no sé qué. Y dije, ¿a poco tú trabajabas ahí? Le dije, tú seguro conoces a mi familia. Ay, entonces me dijo, no, es que pues conocí al dueño porque era don Jorge Cadena. Según yo era Jorge Antonio, ya después me vine a enterar que solo era Jorge. Sí, Para mí siempre fue el tío Toño. A ver, paréntesis. Es que tenemos una tía que es la tía Toña, María Antonieta. Entonces decían, ahí va la Toña con su Toñito, que era mi papá.
No se llamaba Toño. No se llamaba Toño. Entonces, a mi Pero yo papá- crecí, pues, cuando ¿Te nos vienes enterando? juntábamos, sí. No, claro, y Mira. si dicen el tío Toño, pues el tío Pues para Toño. mí, para mí era el tío Toño. O sea, No, yo me acuerdo claro. que de chiquitos íbamos a casa del tío Toño y la tía Rosa. Güey, mis sobrinos no le decían abuelo a mi papá, le decían Toño. Pues me. Todo el mundo le decía Y Toño. entonces cuando Barajitas dijo, don Jorge Cadena, le dije, se llama Toño. No, es Jorge, bueno, Jorge Antonio, me dice, ¿tú cómo sabes? Dije, porque es mi tío. ¿Cómo? ¿Tío? Le digo, sí, tío. ¿Pero No. por qué? Tío y no mamadas. Es hermano de mi mamá. Sí, no es el tío Gamboín cretino. Todos mis sobrinos los quiero mucho, no los digo. ¿Y por qué nunca te viene el antro? Digo, pues es que quién sabe qué pasó entre nuestros papás. Dije, pero yo, dijo, entonces Marta y Jorge son tus primos. Dije, sí. Pero la neta, pues desde que mis papás se pelearon, no sé qué, pues ahí no hubo, ¿no? Y él fue el que me enseñó tu Facebook. Me dijo, búscala en Facebook y agrégala. Y yo, a ver. Y entonces, prima, agrégame. ¿Algún mensaje te mandé? No me acuerdo. ¿Y por qué se te antojó? Pues porque era mi prima, o sea, pues porque es mi familia. Porque yo creo que yo, en alguna parte de mis pocos recuerdos que tengo, porque deben saber que soy Dori. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. No, o sea, mi memoria, ¡pum! Entonces, pero pues yo recordaba, o sea, en mi corazoncito había como pues, cosas, no sé, había algo bonito, había algo bonito que quiero a mis primos, ¿no? La Ok. verdad. Ajá, y me llega la solicitud de amistad, ese mensaje de Michelle Molina, pero no, o sea, decía Michelle Molina, más Pero no no Michelle Cadena. Molina Cadena. O Mitch, ¿no? ¿Michelle? En Facebook estoy con Michelle Molina. Restringe tu perfil. Así, Nos restringido. ven muchísimas personas. Me van a buscar en Timbuktu. Sí, bueno, ya no. Bueno, me llega la solicitud de amistad y y yo así de, y creo que la acepté, no me acuerdo, pero venía con un ¿Contestaste mensaje. el mensaje? No, sí, no me No acuerdo. me acuerdo, ¿Contestaste el ajá. mensaje? Ajá. Así de, soy Michelle Molina Cadena, o sea, ya me puso ahí yo, de ahí la conozco. Es mi familia. El otro, y yo, claro, o sea, ya cuando vi Michelle, yo, claro, es la hija de mi tía Carmen, ¿no? Ya, fue así. Y yo, ay, güey, y me acuerdo que me pusiste algo como, no sé si te acuerdas de mí, algo así. Sí. Y yo, güey, claro que me acuerdo de ti. Ajá. Bye. Ay. Entonces, desde ahí nos hicimos contacto en Facebook. Y nunca nos volvimos a hablar. O sea, Sí, fue como, ahí estamos, pero. ahí no, estamos, pero sí. ajá. Y ya éramos Facebook Friends. Bueno, Ajá. por algo se empieza. Digamos que en la realidad que viven ustedes, porque sí, la verdad la mía era diferente. Cabe mencionar que mi prima Diana vivía en San Cristóbal, en Chiapas. Sí, estabas en Chiapas. Ah, ok. Sí, o sea, yo tengo muchos años de no vivir en la Ciudad de México. Estabas en Chiapas porque fue por ahí de lo de. 2000 y algo. Güey, Ok. Bueno, yo llegué a Chiapas en 2011. Sí, sí, está. Entonces, el caso es que lo curioso, por ejemplo, para mí Facebook no simboliza tanto, pero para ustedes Facebook sí es un medio de comunicación. Pues es que está cañón. Sí, la neta. O sea, las redes sociales hoy en día sí. Nos están viendo en Timbuktu. Sí, se vincularon. No, cámara, pero sí se vincularon de alguna forma especial. Sí, bueno, bien pudiste haberme ignorado, güey. como dijo tu hermana, o sea, al final, por lo menos ahí, es el primer contacto. ¿Tú te acuerdas que te platiqué? Sí. Y yo te dije, ¿quién? No, sí, pues sí, así de, ¿te acuerdas que entonces mi papá tiene 4 hermanos, pero entonces nomás el tío Adolfo y sube y baja, penosa, todo? Y yo así de, sí, bueno, la que vive aquí en México, ¿no? Me escribió su hija. Y yo, claro que me acuerdo, estábamos en la cocina platicando. Sí. Me contaste. Sí, me acuerdo. Y mi mamá fue quien nos dijo también el orden, porque sabía los nombres de todos, pero no tenía idea quién había nacido primero, quién al final, o sea, nada, ¿no? Y mi mamá sí. Decía decía, Michelle es la más chica, no sé qué, Diana es la mayor. Mi tía me daba de comer, me ha contado historias. Mira, muy bien, Rosa Marta. Bueno, pero sí me acuerdo que como que intercambiábamos un like por aquí Sí, y un like había por ahí allá. como- y sí. un ¿Qué es lo que dices, comentario. primos? Al final, Ese ahí hay vínculo algo, ¿no? sí Hay un alguito, hay un alguito. Facebook sí simboliza una conexión. Ajá. Y sí había, En mi mundo no, pues nada más lo digo porque la forma en que yo sentí el vínculo fue Claro. diferente. No, totalmente. sí, y fue después, ¿no? Sí. No, y aparte, sí había esta casualidad de que donde nosotros vivimos, en la calle en la que vivimos,
Michelle vivía enfrente. A eso iba justamente. Enfrente. Entonces era como, o sea, no nos vemos porque no mames, ¿no? O sea, es como, podríamos vernos cuando sea. Yo ¿no? no sabía, Podemos hasta ver que diario. después Mau me lo dijo, es que vive enfrente de ti. Yo, ¿cómo? Y creo que por ahí ya nos empezamos a ver, nos topamos. Sí. Vivíamos, es que literalmente enfrente. O sea, aquí está mi edificio y aquí el de Michelle. O sea, cruzando la calle. Y además es una calle angosta. O sea, no es así, Avenida Revolución, ¿no? O sea, no, güey, es una calle angosta. Ajá. O sea, estaba escrito en las estrellas. Sí. Pues sí, porque No, además sí. yo trabajo enfrente, o sea, mi mundo es en esta calle, o Sí, sea, todo. sí, trabajas en la esquina. Ajá. Ajá. Sí, Entonces, me acuerdo que nos llegamos a encontrar un par de veces. Me acuerdo que te encontré una vez. Pero ¿cómo sabían ya quién era quién? Ya por ya Facebook, fotos, güey. O sea, güey. ya era de exactamente. Sí, ya era así de, foto de Fe- Pero la es que foto de se Facebook, encontraron la y se foto de perfil. ¿Me reconocieron, ¿no? encontraste con Sí. Andoma? No Sí. me acuerdo de eso. Sí, con Andovas. Ajá. Y fue como de, fuck, es mi prima. Así de, no sé qué sentir, no sé qué pensar. Hola, no sé qué pensar. Sí, pero pues es incómodo, porque Ajá. es así, o sea, somos primas hermanas, Así. tenemos la misma sangre. Y, hola, Así nos corre la misma sangre por las venas. ¿Cómo estás? No, y aparte primas hermanas, o sea, eso está cañón. O sea, yo con mis primos hermanos sí soy muy cercano, pues. O sea, sí es a lo que voy es un vínculo muy fuerte. Sí, cañón. Casi como hermano. Pero sí me acuerdo que la neta no, fue como de no En sé serio, qué- pues sí. no sé qué sentir, no sé qué pensar. Me encontré a mi prima, no sé qué pensar. Y me acuerdo que dijimos como de, güey, hay que vernos, sí. Bueno, hablamos y comemos, ¿no? Porque hablamos. Ajá, Sí, de fue hecho, así es un de- telefonazo. Sí, Ajá, totalmente. y bye, nunca nos volvimos a ver otra Ya vez. no, ¿verdad? ¿no? Sí, Ajá. no. Y me acuerdo que como que así nos encontramos un par de veces. Sí, no jalaba, no No jalaba. jalaba. o Ahí sea, estábamos, pero no jalaba. Sí, como de, güey, sí. Pero sabes no que sé. yo creo que eso fue porque como que ninguna de las dos sabía qué decir. O sea, no había un rompehielos, pues era como, para mí era como, que voy a hablar con mi prima hermana y no la conozco. Y justo así, de mucho gusto. Sí. Cuéntame de tu vida. ¿Y a qué te dedicas? ¿Y Sí. ¿Qué te gusta? ¿Cómo pasas en no te conozco? Sí, Ok, como- hay un lazo consanguíneo, pero Sí. no somos nada, no nos conocemos. A mí nunca eso hemos era lo que hablado, me no pasaba, nada. que yo decía. A mí Sí. sí me daba como mucho así, güey, si no me caigo bien. Y tú le ¿qué comentaste pasa, a no? mi mamá, ¿no? Es que no me acuerdo. ¿Te llegaste a encontrar a mi papá alguna vez? Nunca, no manches. Tu papá no lo volví a ver desde que yo Desde era niña. No, ya más adolescente, porque yo era, pues sí, les llevo unos añitos, chicas. Sí, no, yo sé. Yo ya de adolescente llegué a ver a tu papá y a mi tía varias veces. Sí. No, yo, puta, no. O sea, si los vi, Sí, no. no, si pasó tú en no mi te- cabeza, si no yo no pasó. me acuerdo, tú menos. Pues, Sí, no, yo menos, exacto. Pero eso que está diciendo Michelle está interesante, o sea, ella sí decía, y si no cuaja, y si no jala, no, o sea, A mí me gustaba más como ya, bueno, ya al menos lo tengo en Facebook porque pues yo soy insegura, la verdad, mi naturaleza es insegura y entonces ya, y si no caigo mal, güey, pues no quiero que me borre de Facebook, al menos ahí hay algo. O sea, a mí me daba miedo que no me quisiera. ¿En serio? Sí, como que así de lista, que güey, no la quiero de prima. y mira, ahora ya te queremos un poquito. Pero muy poco, muy poco. No, Nada no, más pero es que para es lógico. cuestionarte lo más profundo de tu ser, pero no. No, pero es que la neta es lógico, o sea, es lógico que hubieras pensado eso, o sea, es Es completamente como cuando conoces a alguien que te gusta. Sí. Y de Así qué voy como a hablar que, con ¿qué él? Güey, creo que No la quiero cagar. creo que como yo sentía, o sea, digo, por los problemas de nuestros papás, pero yo como según yo pensaba que tu mamá odiaba a mi papá, entonces fue como ella me odia a mí también. Es que con mi mamá, la verdad es que como odia todo el planeta. Pero a ver, eso pensaba yo, ¿sabes? O sea, nadie Sí, me había pues, es dicho. que aparte mi mamá tenía la fama de güey, no mames, ¿no? Pues yo nunca, fíjate que yo nunca escuché eso de mi tía, la neta, nunca escuché como la fama de lo que ustedes dicen. Para mí era como pues, la hermana de mi papá con la que se peleó. Y ya. Y entonces- que no quiere a nadie, Y claro. entonces pues, tenemos lógico. que ser enemigos. Sí, pues casi así nos hicieron, ¿no? Sí. Digo, nunca, no recuerdo que nadie me haya dicho las palabras son tus enemigos, pero así de. Pues no. Pero yo sí conocía a mi mamá y sabía que cuando mi mamá se enojaba con alguien, ya se Ya acabó. valió. Sí, o sea, sí era como que ya O sea, tú. Ey, a quien sea, con quien sea, la persona que fuera, el vecino, todo, si te ve hablando con él, Traidora. mira, ya. Mi papá no era así, pero sí creo que en nosotros había un código que siento que existe un poco hasta la fecha, de
Si te hacen algo, me lo hicieron a mí y tampoco te quiero. Y bye. Exactamente. Ah, Por ahí va la cosa. Yo creo que eso es algo de esa cultura de antes. Sí. O sea, como esas lealtades. ¿no? Ajá. Que ahora creo que ya no existen, porque yo sí, mucha gente. Yo sí creo que con mi familia. Yo la neta sí. Porque ahora ya no porque ahora somos familia. Yo creo que nosotros eso tenemos suavizado un poco, quizás por el hecho de que sí, mi mamá pues, le encantaba, así, "Ay, ya no, tantito me haces y ya no". ¿no? Ey. O sea, pero en realidad creo que viene de esa cultura de la lealtad. ¿no? Sí. Sí. Sí, para mí sí, la para neta mí sí es así. Sí, para mí también. Para mí todavía sí, así es. Así que los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Sí. Whatever. Yo cuando ya sentí como algo más intenso hacia ustedes, o sea, no intenso malo, sino bueno, como ganas ya genuinas de acercarme, Vínculo. no sé tanto de si de generar un vínculo, pero sí De conocer. de buscarlas y decirles, güey, ya sé que no te conozco, pero neta lo siento mucho. Cuando se murió su hermano y su papá, o sea, eso lo van a ver, o no sé si ya lo vieron, que primero se murió su hermano, o sea, mi primo, y a los 3 semanas su papá, o sea, mi tío, ¿no? Y me acuerdo que nos enteramos, mi mamá y yo, o sea, ya se había muerto mi papá, y al año siguiente se murieron ¿Un su año hermano y después? su papá, ¿Pasó un año? como un año. Pero nosotros no Ustedes se supimos murieron de en- la partida del tío. Los Julios se murieron en el 2015, pero no de que, ay, se murió. y Yo lo vi en vamos al Facebook funeral. y sí le dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo, estoy acordando y no quiero hacer un chisme, pero era algo como que, me dijo, con razón lo soñé anoche. O sea, cuando yo le dije a mi mamá, me dijo que ella había soñado a mi tío. Me dijo, ay, fíjate con razón. O sea, sí, como Mi que se mamá quedó sí- así sí y me siempre dijo, quería es que yo verlo. lo soñé, pero no me puedo acordar la verdad bien qué soñó. Ujú. Era algo que algo le dijo, pero quisiera poderle preguntar, pero dudo que a estas alturas se acuerde. Pero sí me dijo, es que anoche soñé a mi hermano, pero ella le decía Toño también. Soñé a mi hermano Toño y me dijo, mijo, ahorita que me estás diciendo, y sí me acuerdo que sí, no le dio gusto. O sea, No, obvio, claro. Sí, fue como, oh, O sea, a mi mamá le pesa hasta la fecha no haberlo Y visto. ahí sí otra me vez. consta. Eso hasta yo lo he notado. Hasta Sí, yo le lo he pesa notado. durísimo. Sí, hasta a mí me consta, la neta. Bueno, entonces me acuerdo cuando se muere mi papá, al año siguiente se mueren su hermano y su papá, ajá. y me acuerdo que mi mamá y yo platicábamos de, no mames, o sea, si así todavía estamos nosotras por mi papá, ¿cómo han de estar ellos por lo que les pasó? O sea, me acuerdo que hasta le escribí a Mauricio. ¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo qué le dije. Nunca me dijiste, Mauricio. No, es que la neta ni siquiera me acuerdo qué le dije, Ajá. pero sí como un sacudón de no mames que mi familia, o sea, ya fue como una cosa rara ahí de no mames que están pasando por algo tan horrible. Y me acuerdo que ahí ya sentí como como un ímpetu, un impulso de buscarlas No importa nada, y decirles, güey, en serio lo siento. No lo hice, no tengo idea por qué, pero sí las pensé muchísimo en ese tiempo y hablamos de ustedes mucho, mi mamá y yo, muchísimo, o sea, es que hay que escribirles, pero está cabrón, pero... Es que ¿no? cuando O sea, pasan esas cosas, como que todo lo demás, ¿no? Ya es como. Y el vínculo, o sea, no sé si vínculo es la palabra correcta, como dices, o la sangre, o hay algo Es que la sangre es que un no vínculo. deja. Queramos o no, la sangre es un vínculo. O sea, puede ser un vínculo que ignores, pero al final es un vínculo. O sea, al final Hay son primas. genética, o sea, Exacto. O sea, es un hecho. compartimos genética muy directa. Y sobrino, tu sobrino, tu hijo, Igual. yo he hablado con él y tú ya no cargas el apellido, brother, pero eres mega hiper turbo cadena, cabrón. O sea, yo que ya lo he tratado, o sea, le digo, güey, tú ya no traes el apellido, pero no nomás no traes el apellido, cabrón, porque lo demás, ¿qué pedo? Y ese es un vínculo, o sea, si ya se fue hasta tu hijo, o sea, está cabrón, ¿me explico? Sí, tiene mucho en común con Mauricio, mi hermano, Contigo. Contigo sí, tiene muchísimo en común. Es sí. ahí cuando te das cuenta, ahora que ya, pues ya tenemos la relación, ya nos conocemos, y es como, ay, pues sí somos familia, ¿no? Ya no me Sí, siento, ajá. oh, sí somos familia. Sí, no mames, sí, cabrón, además, ¿no? Pero luego pasó el terremoto del 2017, yo no, Ese, ajá, sí, tú no yo estaba estabas. en mi casa, mi mamá en su casa, enfrente de mi prima, Ajá. y ¿sí te acuerdas de cómo fue? Sí, me Platícalo acuerdo, tú. bajamos, me corriges sí, porque Solo sé que estabas tú con tu mamá. ajá, sí, estaba yo con mi mamá, yo estaba en la oficina, que
como decíamos, hacer otro trabajo aquí en la esquina. Y me bajé corriendo a la casa para ver a mi mamá, me bajé con mi mamá y estaba mi tía aquí abajo, creo que ya estaba abajo en el camellón, pero estaba muy nerviosa. Ujú. Entonces ya me quedé yo ahí con ella y me acuerdo que te empecé a hablar para Ok. decirte, aquí está tu mamá conmigo. Y nos quedamos aquí, de hecho, en un rato con ella. Sí, Aquí, en y lo yo, que se- y yo supe de eso porque una vez que acabó, bueno, no acabó, fue muchos días de una cosa muy espantosa, ¿no? Ay, sí, terrible. Pero ese ratito del después del terremoto, Estuvimos yo, aquí yo con estaba, mamá. tú y tu mamá estaban aquí, yo no Ujú. sabía. Ujú. Yo estaba en mi casa y yo estaba fuera de mí porque Kenneth estaba en Mazatlán. ¿No estabas en casa de mi mamá? No, primero estaba en mi casa, Ah, nuestra va. casa. Ok, ok. Ajá. Y le estaba yo hablando a mi mamá como loca de, Es que en las vente para comunicaciones, acá, pues no. ajá, vente para acá, la fregada, bla, bla, bla. En algún momento que me pude comunicar con mi mamá a la casa, porque me acuerdo que al celular no pude, sino hablé con mi mamá el teléfono De aquí, el fijo. el fijo, y estaba mi mamá, obviamente súper sobreexaltada y tal, y yo, mami, no sé qué, y me dijo, estoy aquí con tu tía Carmen y con tu prima Michelle. Y yo, ¿qué? Es que se está delirando mi mamá. Sí, yo que se le cayó encima a mi mamá en la cabeza, ¿o qué? ¿No? Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, aquí están conmigo. Creo que también estaba Y Alan. creo que, no sé si hablé contigo o con Conmigo. tu mamá. No, yo te hablé. Es que en algún momento te llegó el WhatsApp, según yo, que te dije, estoy con tu mamá. Pues muy bien. Pero ya fue a las 500 porque las Puta, es que a comunicaciones. mí Yo creo la que ya verdad habías medio hablado, se me sí. borró, güey, Yo creo porque que ya está muy habías mal. hablado con mi tía. Porque cuando te dije, sí, mi tía, como ya sé, o algo así. Y yo fíjate que me acuerdo que hablé con tu mamá, ahora que o sea, igual y me mandaste mensajes, pero me acuerdo que tu mamá me dijo, no te preocupes, nosotros aquí cuidamos a tu mamá. Ujú. Sí, aquí estuvimos con ella. Ajá. Qué loco. Y yo, órale, ok, gracias, Espero que te tía. haya dicho algo, dado algo de paz. No, claro que sí, porque fue como de, no manches que está con mi tía Carmen y con Michelle y que ellas la están cuidando, o sea, fue como un, cabrón, y Sí. ok, no estás sola, ¿no? O sea, Sí, pero ¿qué sí. pasa? Pero no estás sola. Las tragedias unen. Sí, Pues sí. ajá. Y ya después de ahí, ya pasó al poco tiempo después, creo que lo de la reunión que tú vas a platicar. Creo que sí, ¿no? No No, me acuerdo cuando muy me bien. dijo, Sí sí, sé que de ahí mi mamá me comentó, pero yo no viví aquí en México, pero Por teléfono, entre su juidez, porque mi mamá andaba muy juida en esa época, ¿no? Me dijo algo de, es que vi a Rosa Marta. Rosa Marta es mi mamá. Entonces, por eso también le duele mucho todo lo que ha pasado con mi mamá, porque ella sí siente que se equivocó. O sea, la verdad, mi mamá sí me lo ha hecho saber. O sea, yo me equivoqué, pero ¿no? Y le duele. O sea, lo que sí me acuerdo es que mi mamá me dijo que se habían encontrado, ¿no? Ella tiene confundido también todo ese momento, ese día, el temblor y todo. Y como mi mamá la traíamos de casa en casa y no sé qué, ¿no? Estaban tiempos difíciles. Sí, me acuerdo cuando hablaba por teléfono con ella, varias veces me dijo esto y me decía, es que yo las quiero ver. Así. ¿A quién, ma? Y pues a mis hermanas, pues a Rosa. Así empezó así como, yo creo que también la fuerza del asunto de haber perdido recién a mi papá y a mi hermano y todo, porque mi mamá nunca, no lo superó lo de mi hermano, ¿no? Mi papá sí, pero lo de mi hermano no. Dice, definitivo no. Fue como lo que dicen un duelo enfermo, ¿no? O sea, un mal duelo. Pero lo que sí sé es que como que de ahí, como que se sacudió un poco y quería volver a ver a todos. Y quería ser hermana de sus hermanas. Y quería ser así, o sea, como que yo creo que le vino de eso. Perdón que te interrumpa, ¿qué es lo que decíamos la otra vez que estuvimos en el otro capítulo? Perdón, te interrumpa. No, está bien. Que justo las muertes, ¿no? A veces tienen te estas mueven el reacciones tapete. Sí. tan fuertes que a veces pueden ser positivas. Sí. O sea, no todo en la muerte No, es negativo. bueno, la muerte es un hecho que va a pasar, pero tú ya decides si eso convierte a tu vida en una cosa mejor o peor, ¿no? Que es parte de lo que tú decías, Sí. ¿no? Pero eso es Sí. como, es algo que sacudió, por lo que estás diciendo, Ujú. muy duro a tu mamá y fue como,
reaccionó, ¿no? Así de tengo que hacer algo creo al respecto. creo que ¿no? hasta ese momento, yo creo que ya después de haber perdido a mi papá a mi hermano, a su hijo, creo que ahí le cayó el 20 de a todos los demás que ya había perdido. Ey, O sea, creo que mi mamá no había asimilado las muertes de sus hermanos hasta ese momento. Ok. O sea, como que no, o sea, yo creo que ella percibía eso como muy lejano, como una noticia de periódico, Es que ¿no? es lo que decíamos, que cuando no te toca estar del otro lado, no sabes hasta que estás ahí. O sea, como que dices, ay, lo siento mucho, ay, qué mal, ¿no? Pero cuando te pasa eso, Sí, yo Eso. creo que hay en especial, en ese momento yo creo que se le vino así como teléfono de los antiguos, caída de 20 tras 20, tra. Porque yo sí me acuerdo que me decía eso. Incluso, no sé cómo fue la historia, pero sé que también de pronto todos los cadenas empezaron a sentir lo mismo. Oye, yo quiero conocer a los cadenas. Porque resulta que ningún cadena se conocía. sí. Según lo que se hizo así del árbol genealógico, porque esa fue una historia muy interesante. O sea, que sea coincidencia, no sé, pero yo platicando con todo el grupo, y que se hizo el árbol genealógico y todo, ¿se acuerdan que pusieron a la bisabuela y al bisabuelo cadenas? Que a nuestro bisabuelo lo fusilaron en la revolución. sí. Ajá, y teníamos, o sea, gente de Guerrero, también bien ruda, unos cadenas que bien rudos, ¿no? Teníamos fama de rudos y que estos cadenas, o sea, que este matrimonio tuvo 8 hijos, nada más, o sea, para arriba no hay nada en el árbol ese. Bisabuelo Trinidad. ¿no? Exactamente. Bueno, esas son todas las historias de los reencuentros de las Ajá. personas cercanas, ¿no? Está muy loco, ¿no? Porque ¿cómo es posible que estamos tan cerca y tan lejos, ¿no? Sí. O sea, eso es lo increíble. ¿Cómo estar tan cerca y tan lejos a la vez? ¿Cómo lo logramos? ¿No? Entonces parece ser que era como una cadena de cadenas, ¿no? O sea, porque la historia cuenta de que los 8 hijos entre ellos no se hablaron. O sea, desde los 8 hermanos. O sea, el abuelo Jesús no se habló con sus otros 7 hermanos. Dice mi mamá que con uno sí. Bueno, pero prácticamente. Con el tío Rodolfo. Sí, Bueno, pero uno no es ninguno. Que el tío Rodolfo es el que estaba en el hospital psiquiátrico. ¿El tío Rodolfo? Nos contó la tía Patti. ¿Quién es el que nos contó la tía Patti? No sé. Descendemos de guerrilleros y enfermos mentales. ¿Ahora comprenden? Y Ana, una amiga que está así, ya. ¿Cómo está? Claro. Ahora entiendo todo. Lo bueno, tía, es que no traes nuestra sangre. Sí, pero traes la locura de la suya. Bueno, yo creo que hay cosas así muy interesantes, ¿no? O sea, cómo de pronto todos los cadena quisieron conocerse o nos quisimos conocer. Yo no tenía esa sensación porque yo andaba en el otro rollo y como también seguíamos arreglando cosas de la familia, iba y venía, a veces estaba en otro lugar y era muy difícil, viajaba, andaba en el camión, estaba muy lejos. Pero sí me acuerdo de mi mamá diciéndome, es que los quiero ver. Y luego me dijo, es que también Rosa Marta. Y luego me dijo, es que también no sé quién más. Y entonces resulta que se estaban organizando una reunión y que tienes que venir. Y alguien me habló por teléfono que tienes que venir. Y wow, de pronto llego y ahí creo que te conocí a ti así ya grande, ¿no? Sí. Porque a ti te había visto como niñita. Ajá. La última vez eras una niñita bien bonita. Después me atropelló el metro. No, estás guapísima. Gracias, prima, igual. Y Ahí nos conocimos. ahí nos conocimos y conocimos al resto, ¿no? Cuando nos conocimos todos los cadenas, Ay, menos mis hermanos, ¿no? sí. Vino la Alicia, vino. Alicia es mi otra prima hermana de ellas, pero ella vive en Los Cabos. Que se parecen. O sea, Marta y Mira Alicia la se foto parecen y- un chingo. me parezco más a Alicia que a mis hermanos. Sí, de Exacto. eso es la realidad, la neta. ¿Tú te acuerdas de qué te dije de esa reunión de la familia Cadena? Pues que querías ir, Sí, que querías conocer, claro. pero muy intensa. ¿O? No, durísimo. Que sí tenías muchas ganas como de, pues, de conocer a toda la gente que tu papá. Ay. A ver cuál pusiste. La de su perfil.
Sí. Sí, no mames, qué bárbaro. Sigamos, la integramos. Que querías conocer a toda la gente que, pues, tu papá no había tenido el interés de que conocieran. Sí. Y él tampoco los conocía. Pero es como, sí estabas emocionada, ¿no? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre encontrarse y conocerse, ¿no? Sí, porque ahora nos estamos conociendo. Claro. Pero en realidad Los Cadena quedó en un encuentro y ya. Pero creo que entre muchos de ellos sí se ven. Somos raros entre los raros. Somos raros entre los raros. Sí, somos selectivos, la verdad, sí. Sí. Es que perdón, pero no. Por ahí hay un par que no mamen, en buena onda no los queremos ver. Sí. Solo están de hueva. A mí me cayeran muy bien tu prima y tu primo. Los que se apellidan Dubost. Ajá, Eso es súper bueno. ellos me cayeron de impacto, la A verdad. mí también. Más de nuestro estilo, siento. Angelian y Angelian, ajá. Alan, ajá. O sea, imagínate una que se llama Diana, de Cadena y en Coyoacán. No, o sea. Pero la verdad es que a mí me encantó conocer a todos. Ay, a mí igual. Ah, La pues neta, a mí sí, también. sí, claro. Sí, o sea, No, de hecho, muy buena onda todos, pero a mí en lo particular hay algunos por ahí que son como de ultraderecha, que para mí la ultraderecha es irreconciliable con mi manera de Es pensar. ultra cagante. Es un ultra cagante, que para mí ya no hay manera, no hay... no. y creo que esa misma reunión lo dijimos todos, ¿eh? Creo que algunos empezamos a mencionar que era muy probable que nada más iban a hacer clic los que iban a hacer clic. Es que hay unos con unas ideologías así que, digo, cada quien, pero que no hacen match No, con la de nada uno, de ¿no? match, nada de match. Ajá. Porque hay cosas como que sí, no pensamos igual y está bien, y ¿no? Pero ya la vez ultraderecha, sí, ya no, ¿de cuando qué es hablas? así, No tienes sí. ni de qué hablar. Como se dice por ahí, la intención es lo que cuenta. Y lo que salió, salió, y lo que no. Pero fue muy padre conocer a la familia, Ah, ¿no? sí. Porque Saber que no estábamos solos, porque a mí eso es lo que me pasó con esto de Los Cadena, pues decía, ay, porque yo toda mi vida había crecido Molina. sintiendo que era Molina y ya. Sí, nosotras nomás crecimos con los primos Molina, con los tíos Molina y de Los Cadenas, nada. Y entonces fue como, wow, qué padre, somos muchos cadenas. No, y me acuerdo que en esa reunión, para mí sí fue la cosa, no sé si les haya pasado, pero para mí sí fue muy intenso, no sé si te acuerdas, seguro sí. Yo lloré, ¿Sí? Mira, hablando de mi suegro. neta, no me acuerdo. O sea, ella está muy nerviosa. Me acuerdo, yo sí me acuerdo. Nos pusieron a hablar a todos, ¿no? Todos hablamos y éramos, no sé, 50, 60 ¿En personas. serio? No me acuerdo. Éramos muchísimo y todos hablamos. El único güey que no se apellidaba cadena ahí, lloró. Sí, y, o sea, tú y mi mamá. Alan tampoco se pide cadena. Es Pero bueno, es de sangre, cadena. de sangre, Ajá. es de sangre. Pero me acuerdo que hablamos uno por uno. La cosa es que en esa reunión me encontré a mí misma y me entendí a mí misma. Me acuerdo que eso para mí sí fue muy fuerte. Sí, hicieron clic muchas cosas. Como, ajá, como primero del carácter, así. Del carácter, todos los cadena tenemos el carácter fuerte, intenso, somos enojones, todos somos apasionados. Me acuerdo que veníamos en el carro platicando, mi suegra, tú y yo, precisamente eso. O sea, de regreso veníamos platicando así de que tú estabas como súper impresionada porque sentías que habías como recuperado una parte que no, que nunca habías tenido. Y no por Pues que no la recuperar a tu habíamos familia. tenido. Es como conocer tu pasado. Sí, o sea, Como ver de Tu dónde genética, güey. vienes, No, y venimos de familia así como socialista, guerrillera y así. cañón. Con recuperar me refiero a como recuperar tu raíz, no tanto la relación con tu familia, sino como que recuperaste una parte de ti. Que Por no así decirlo. conocimos una parte de nosotros que dices, wow. Saber tu árbol genealógico. ¿De dónde vienes? Súper de acuerdo. 100%. Porque de acuerdo además te da a contigo. entender también muchas cosas de por qué eres como eres. Ajá. Como que tú Justo. crees que te crees muy así, como, ay, yo soy aquel. No, güey, soy súper buena, No, eres soy pura todo genética. eso, esa es mi columna vertebral, trae Sí, información totalmente, ancestral. Totalmente. De acuerdo contigo. Sí, para mí, por ejemplo, la parte esa como de los guerrilleros y todo eso, y que soy tan, ya no me quiero romper la madre para que las cosas cambien, ¿no? Así. Más como de no manches que eso viene de los cadena, güey, wow. Sí, la sangre es cañona. Y como el ateísmo, ¿no? No el ateísmo per se, pero sí como que no somos religiosos. Lo que no logro conectar bien, porque siento que fue poco a poco, ¿no? Sí, fue poco a poco. Ahí sí. Pero no sé en qué momento se volvió así de ya. Sí. Porque hubo algún momento que el Hubo un momento Ahí que el sí, click sí. fue brutal, ya cañón. Yo creo desde afuera, permítanme decirlo, Adelante. que cuando se dieron cuenta como individuos, es decir, Diana, tú, Mitch, tu amor,
incluso tu hermana, o sea, su hermana que está lejos, ajá, que sí hacían un clic bárbaro con Marta y con mi suegra y conmigo, Contigo. como que ahí fue como, pues ya no, o sea, No hay naturalito, o sea, es como, No hay bronca. ajá, no se tiene que Y hacer con gran Jorge, cosa. ahora que ya lo conocieron también. Una vez vino tu mamá, cuando tu mamá y mi suegra ya habían retomado el habla y empezaba a venir tu mamá. Un día vino tu mamá. Yo quería muchísimo, bueno, quiero mucho a mi suegro. Y yo no conocía a su mamá, para nada, ni en foto, ni nada. Y cuando llegó, pues su mamá es una mini mi suegro, ¿no? Son igualitos, es impresionante. Y cuando entró, pues de entrada fue un shock, ¿no? Porque es como ver a Austin Powers, ¿no? Pero así en mini. De entrada fue un shock, ¿no? Y luego cuando sonrió, es idéntica la sonrisa, pero igualita, idéntica. Y yo así, ay, muchísimo gusto. La saludé, me di la vuelta, me fui a llorar. Sí. Así. ¿Tú llegaste con tu mamá? Sí, llevamos con mamá. Ajá. Y para mí fue, o sea, como desde afuera, pero con el amor que yo siento por mi suegro, fue como un quita. Y qué feo. Sí. Sí, fue un shock. Y es como, qué feo, o sea, ¿por qué? O sea, puta, más su hermana no podría ser, ¿no? O sea, qué mierda que tanto quiero a mi suegro, es como, qué mierda que no se llevaban, ¿no? O sea, qué chingadera. Pues fíjate que a mi mamá en realidad, por ejemplo, lo que le dolió es no estar ni antes ni en su muerte. Creo que eso fue lo que realmente así, supuesto. y lo trae como piedrita, ¿eh? Por eso yo no, Creo que no me ese- gusta estar peleado con, perdóname por interrumpirte. No, sí. Yo por eso trato de no pelearme con mis hermanos. O sea, si algo me cae mal de ellos, pues les digo, eres un pendejo, eres una pendeja, pero pues platiquemos, ¿no? O sea, con mis hermanos en particular. Sí, está muy cabrón. Yo me imagino que no viera a mi hermana 50 años, mi hermano, y digo, no mames, o sea, La bronca es que se te muera en ese momento Exacto. sin tú haber trascendido las broncas. Sí. O sea, no yo creo ver, que pues, no vivir cosas padres con Mira, ellos, pon ¿no? tú todo lo que. O De sea, lo yo que te luego pierdes. pienso, digo, imagínate cuántas navidades pudimos haber pasado juntos. Sí, de todo lo que te güey, pierdes, ¿no? ¿no? Todo viajes, pudimos haber hecho muchas cosas. Y qué mal que nos llevaron entre patas, ¿verdad? Sí. Por sus Bueno, orgullos. y o nosotros por lo pudimos que- habernos buscado, pero la neta es que si creces como con que sea bien, como, o sea, hay hijos que no buscan a sus papás porque, ¿no? O sea, porque de hecho no creo que sea por ahí la onda. O sea, el hubiera yo no creo que exista. O sea, lo que tenemos es lo que es. No, tienes toda la razón. Pero a mí honestamente a veces sí me da coraje. Este podcast voy ahorita. Por eso ya veríamos. ¿De qué estaríamos chismeando? Exacto. Sin chisme, que ya dijimos un montón, pero. O sea, sí, a mí a veces sí me da coraje. Pero qué bueno que lo hacemos ya ahorita, Sí. ¿no? Obviamente, y que estamos como tratando de recuperar, ¿no? Esa, tener eso que no tuvimos echaditos, ¿no? Que hay que aprender a perdonar, a perdonarte, a salir, a saltarte el tope, o no sé cómo se diga, sobre todo cuando se trata de la familia, ¿no? A mí me gustaría decir algo ahorita que estás diciendo esto, que creo que sin querer, sin planearlo y sin pensarlo, como que nosotros logramos que los hermanos se perdonaran. O sea, como Sí. que se perdonaron a través de Sí, nosotros. sí, de esa sensación. Yo creo que ellos estarían muy felices de vernos. Yo creo que sí. Sí. Yo me acuerdo de, ahora les quiero platicar que ahora ya incluso pasamos Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, porque ya Porque Michelle y como Cumplimos tiene 4 desde días el de 3, ¿no? separación del 3. Yo desde el 31. 31 de agosto, 3 de septiembre. O sea, incluso ya pasamos el cumpleaños juntas, Navidad, Año Nuevo no va, fue Navidad. Es que un año nuevo primero lo pasé Sí, yo. es cierto. El Tú y Alan, 2023. 2023. Alan y yo Pasamos estuvimos año aquí nuevo con juntos. tu mamá y con mi tía y Exacto. ustedes, nada más nosotros Sí, seis. y ya ahora la Navidad, La Navidad fuimos pasada todos. fuimos todos. Sí, Estuvo sí. bonita, qué bonita. Sí. Pero es que siempre añoraste. Que estuvimos jugando. Pero, Y todos enfermos. sí, qué horror. Sí, Bueno, todos. ya este año se tiene que mejorar, nadie se puede enfermar. No, pero estábamos jodidos, pero le echamos muchas ganas, sí, le echamos. ¿no? Hasta pavo y comida. Y nadie podía comer porque todos estábamos enfermos, pero estaba lleno de comida. Nadie podía comer, pero el pavo se veía de huevos.
los romeritos, ¿no? O sea, había de todo. Sí, fue así. Sí. Pero me acuerdo de mi tía, aquí en el pasillo están fotos familiares y hay una foto de mi papá y me acuerdo de su mamá, ya van varias veces que se queda parada en el pasillo viendo así sin parar a mi papá. Tiene una foto de cuando se casaron, mi mamá y mi papá, y mi tío sale así en el fondo, atrás, como volteando así. A ver, la foto que mi mamá adora, de hecho ya se la tuve que imprimir en grande, porque un día estaba así viendo la foto están ella y mi papá así en la bendición y no sé qué, es la foto de frente al altar. Y entonces, mi mamá, ese es mi hermano. Y entonces está tu papá así asomándose por atrás. O sea, ¿no? Y su carita así sale. Y mi mamá, Chido. consígueme esa foto. Qué chido. Y es como esa foto que está aquí en el pasillo, o sea, de esa época. Sí. En Navidad yo la vi, tenemos un portarretratos digital y la vi así, Clavadísima. viendo fotos, porque en este portarretratos hay muchas fotos de mi suegro, ¿no? Y sí, o sea, qué fea esa añoranza, ¿no? De algo que pudiste haber tenido, o por lo menos intentarlo, ¿no? O sea, yo lo digo desde afuera, evidentemente, pero es como, qué mala onda que no se logró. Pues no sabemos realmente. Pero hoy estamos aquí, juntos, esperando la siguiente Navidad. Que era chismecito, ¿no? Chismecito. No hay forma, putos. No se puede. Sale, toda la verdad siempre flota. Exacto. Es que, a ver, pasamos la Navidad juntos, pero entonces Kennedy y yo, el 23 de diciembre, vomitamos hasta la primer mamila que nos dio nuestra mamá Es correcto. por haber comido salchichas podridas. Sí. Estuvo súper padre oler todo y estar como idiota así salidando. Con hambre, unas salchichas. No, y yo con mi colitis eternamente Exacto. tierna, yo casi muero No, aquí en la Michelle, Navidad. sigues hasta hoy. Hasta hoy me sigo Claro. recuperando. Sí, o sea, imagínense que esto fue, evidentemente, diciembre. O sea, bueno, Kennedy y yo todavía el 24 estábamos sueltitos del estómago, ¿no? Entonces, pues obviamente no podemos comer nada, nada, así de puta, esto es lo que siempre no se puede comer nada. Mi cena de Navidad fue un consomé el Tox. Y luego, güey, Michelle que trae problemas estomacales de esos desde la muerte de su papá y su hermano, no sé por qué se enfermó. Sí, qué delicada. Ve delicadita, no No aguantas aguanto nada. nada. Y entonces hay hasta un meme por ahí que dice, el día que mi cerebro decidió curar mis traumas con una enfermedad gastrointestinal. Gracias, cerebro. Sí, no manches. Sí, así es. Sí, güey. Su estómago, su sistema gastrointestinal decidió fallar por completo el 24 de diciembre. Hasta me quedé Se quedó así en el sillón, así de yo en este momento probablemente muera. Exacto. No, así fue. Y yo ofreciéndole cubas a mi prima porque le gustaba antes. en esos tiempos la cubita, Me ¿no? gustara. Y le decía, prima, una cubita. No. Y ya como a la 18ª vez que le dije, no, es que tengo unos problemas graves. ¿Qué no ves que llevo una hora acostada en tu sillón? Y yo así. Plena fiesta. Sí, así de sí. Entonces, Pero es que no se daban mucha cuenta porque iban corriendo al baño cada vez. Porque nos sentíamos un poquito mal. ¿Qué pasó? No, es que fui al baño. Exacto. Sí, pero creo que esta Navidad todos tenemos que comer una semana antes pura lechuga. Exacto. A mí me infla. Sí, no, sí. Bueno, Michelle, que te coma lo que tengan que comer, pero tenemos que llegar bien. Sí, Llegaremos bien, güey. Prometido, en ese momento está Exacto. prometido. Que sí, la Pero Navidad vamos a bueno. estar todos bien. Ahora, como pueden ver, nos llevamos espectacular, estamos mucho tiempo Descubrimos juntas, tantas similitudes que nos descubrimos que somos muy intensas, tenemos el humor profundamente retorcido, ¿no? Así se murió tal. no es cierto nada. No es cierto nada. Así de así. Me enteré de la muerte de una prima que nunca conocí y que siempre escuché cosas malas de ella. Y me dicen mis primas, se murió tal prima, ¿no? Y así, ay, no siento nada. Y ellas en lugar de decirme, oye, no manches, así, yo tampoco. Es por eso que sabemos que la sangre nos Entonces sabemos ahí es cuando la sangre une, cuando se muere la prima de Ubigios y nos causa gracia, ¿no? Claro. Y quiero mandar un beso a la prima Alicia, que nos mandó, que aparte me mandó un regalo, corazón de Peña Nieto, Una que pipa. uso muchísimo.
para ¿Qué? fumar Una tabaco. pipa para fumar tabaco. De La Paz. Me la mandó, o sea, y la conozco súper poquito y muchas gracias. Prima de mi gemela. La gemela. Güey, La gemela. primita, mi gemela. La Sí. primera Brennan. Pero bueno, entonces van a ver más seguido a mis primas porque somos familia. Corazón de Peña Nieto. Pero soy de Peña Nieto. Nunca me sale. Pues no, pues nomás junta tus manos así. Güey, no te sale porque no es un corazón. Cámara central. 1, 2, 3. Bueno, bye. Adiós.